Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Nuevamente agradeciéndoles el favor de su atención y el día de hoy las charlas deportivas se visten de lujo, ya que nuestro invitado de este día pues es toda una leyenda en el voleibol, no solamente de su país, que es Cuba, sino de todo el mundo. El día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que el gran Raúl Diago. Raúl, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Buenas tardes. Todo bien, todo bien, todo bien. En el medio del COVID, pero ahí vamos avanzando. Un placer compartir contigo, ¿no? Compartir y conversar un rato, hablar un poco de la historia, ¿no? De la trayectoria deportiva, de la vida. Algo interesante, ¿no? Así es, Algo ¿no? Pues te bonito. agradecemos mucho, Raúl. Insisto, para nosotros es todo un honor. Sabemos de tu trayectoria, pero obviamente nunca será lo mismo contada por ti mismo, ¿verdad? Esto es algo para nosotros verdaderamente muy emocionante, el que de viva voz nos cuentes algunas situaciones, pues prácticamente de tu vida deportiva, ¿no? Y creo que esto de alguna manera pues nos motiva y que eso es algo de lo que estamos buscando precisamente, el buscar que la gente no pierda ese interés, que la gente pues se mantenga motivada también con todo esto, como tú bien lo comentabas, del encierro que tenemos por la pandemia. Y bueno, sabemos perfectamente que de alguna manera el platicar con gente tan destacada como tú, pues lo va a lograr. Y en base a eso, precisamente, me quiero permitir comentar algunos de los logros más destacados dentro de tu carrera deportiva, ¿no? Lo primero es que como jugador estás catalogado como el que más partidos ha disputado en la Liga Mundial de Voleibol, nada más y nada menos que con 178 encuentros. Obtuviste el primer lugar en la Liga Mundial de Voleibol en 1998, segundo lugar en la Liga Mundial de Voleibol en el 91, 94, 97 y 99. Tercer lugar de la Liga Mundial de Voleibol en 95, primer lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1998, tercer lugar Juegos Panamericanos en 1995 y tercer lugar en el Campeonato Mundial de Voleibol de 1998. Oye, qué récord de juegos jugados, Raúl. Oh, una historia, ¿no? Una historia. Realmente yo estuve en el equipo nacional desde el año 1985 hasta el 2001. Quiere decir que 16 años en el equipo nacional. Wow. Y siempre, fíjate que normalmente en los equipos nacionales siempre, todos los años hay dos eventos importantes. Siempre es Liga Mundial o Campeonato Mundial. Liga Mundial o Copa del Mundo, Liga Mundial o Copa de Campeones, o Liga Mundial y Juegos Olímpicos. Quiere decir que los 4 años del ciclo olímpico siempre estamos competencias importantes, y después hay muchas competencias que son centroamericanos, panamericanos, más preparaciones. Somos muy amigos de México, siempre hacíamos entrenamiento de altura en México. Siempre íbamos previo a los Juegos Olímpicos, Liga Mundial, siempre alrededor de 21 días o un mes que hacíamos la preparación de altura, y de ahí regresábamos de México y íbamos directamente a esos eventos tan importantes, ¿no? Así es, exactamente. Pues Diago, si me lo permites, vamos a dar inicio con la parte central de la entrevista. Y desde luego que, bueno, tengo que comenzar preguntándote lo siguiente. ¿Puedes hablarnos de tus inicios en el deporte? Sí, bueno, te diré que en el deporte yo comencé en el atletismo y béisbol. Ok. Quiere decir que yo, cuando terminé el sexto grado, tenía 11 años. Recientemente había acabado de terminar los Juegos Olímpicos
de Montreal. Y los ídolos en ese momento eran Alberto Guantorena, que había sido 2 veces campeón olímpico, Teófilo Stevenson. Y entonces, en el caso del béisbol en la provincia, yo era fanático a Wilfredo Sánchez, que era un jugador muy habilidoso, y me gustaba mucho el béisbol, y entonces participé en los campeonatos pioneriles provinciales, y participé en atletismo, y participé en béisbol también. Okay. Y por ahí fueron los inicios más o menos en el año 1975, 76, y después los Juegos Olímpicos fue cuando, con 11 años, ahí comencé yo en el deporte, no en el voleibol, en el deporte. Fíjate nada más, curioso, ¿no? Hay veces son los datos que uno no conoce de los inicios, ¿no? Y pues bueno, en esta parte creo que ya nos has comentado algo, pero quiero preguntártelo de manera más puntual. ¿Qué o quién te inspiró a convertirte en atleta? Bueno, realmente, como te dije anteriormente, la inspiración fue en el deporte. Fue en aquel momento, como decía, Alberto Guantorena, que fue 2 veces campeón olímpico, Teófilo Stevenson, que fueron los que realmente, los ídolos para yo comenzar en el deporte realmente. Y a partir de ahí yo fui a hacer la prueba para comenzar en atletismo. Hice las pruebas y cuando comencé las pruebas me aprobaron y fue con mi mamá, que siempre apoyando, siempre la vieja, ¿no? Y fuimos a hacer los inicios en la EIDE. La EIDE es la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, que son deportes a nivel provincial. Ok. Y cuando fuimos a comenzar, no había posibilidades, porque llegamos tarde, vamos a decirle así, ¿no? Y entonces la vieja habló con varios deportes. Bueno, con el baloncesto, primero con el jefe cátedra de baloncesto para comenzar en baloncesto. Y entonces dijeron que no podía porque era a partir de 14 años. Y entonces fuimos a voleibol y ahí me recuerdo que era Tony, el jefe cátedra en aquel momento. Y para comenzar en el voleibol y cambiar entonces en enero al atletismo. Y entonces comencé en el voleibol. No me gustaba porque yo soy del municipio Perico, de la provincia de Matanzas. En el municipio Perico no se jugaba voleibol, realmente. Y entonces, como te dije anteriormente, practicaba béisbol y atletismo. Y entonces comencé en el voleibol y cuando llegó a enero, me dice mi mamá, bueno, ¿y entonces qué vas a hacer, hijo? Y me dijo, no, mami, ya me enamoré con el voleibol y comencé en el año 1977, exactamente, así fue como comencé en el voleibol. Me cogió un bichito ahí hasta la actualidad. No, excelente. Fíjate que precisamente esa era la otra parte, ¿no? El preguntarte por qué el voleibol, pero bueno, ya nos contaste la anécdota, ¿no? Que prácticamente fue, digamos, como decimos aquí en México, de rebote, ¿no? Aunque no era tu prioridad, pero afortunadamente llegaste al voleibol. Exactamente. Pues nada, entonces comencé en el año 1977, estuve 3 años en la EIDE, que es la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, y entonces pasé después a la ESPA Nacional, estuve 2 años y medio en la ESPA Nacional. ESPA Nacional es la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético, que es a nivel nacional. Y entonces a los 2 años y medio ya pasé a la preselección nacional, y en el año 1985, como te dije anteriormente, hasta el 2001 en el equipo nacional. Wow. Más o menos por ahí fue la historia desde que comencé los 11, 12 años hasta el 2001 que terminé de atleta como atleta activo, ¿no? Claro, o sea que a final de cuentas, cuando tú iniciaste, nunca te viste terminando en el voleibol. Repíteme de nuevo que no te escuché bien. Sí, te decía que al principio, cuando comenzaste en tus deportes, no te habías visto terminando en el voleibol. Exactamente, fíjate,
que a nivel provincial la provincia era fuerte en el béisbol. Y ahí habían sido campeones los equipos citricultores en Equenero, y entonces da la coincidencia que en mi municipio Perico, Armando Dueña, que era del equipo, después del equipo de Equenero, que fue campeón, y jugábamos a nivel de barrio, de municipio, y entonces, por eso te decía que, ¿qué iba a pensar yo en aquel momento que iba a ser de voleibolista, ¿no? Y así fue como la historia que te expliqué anteriormente. No, pero qué afortunados somos que haya pasado esa situación. Raúl, quiero preguntarte algo. ¿Qué consideras que has tenido que sacrificar para poder realizar el sueño de llegar al deporte de alto rendimiento? Bueno, te diré que el sacrificio para tú hacer grande en el deporte, realmente tienes que concentrarte realmente en lo que tú vas a hacer. Nosotros, por ejemplo, entrenábamos de lunes a sábado y a veces los domingos. Y entonces no podía estar fiesta el lunes, martes, miércoles. Tú no puedes ir a fiesta porque si no, al otro día no puedes entrenar. Entonces, realmente, por ejemplo, en el caso mío, yo el sábado, que tenía posibilidades, el día que yo iba a la fiesta, ¿no? Entre amigos, entre amigas, pero era el sábado, o a veces el domingo durante el día. Pero quiere decir que mucho tiempo estábamos separados de la familia, porque a veces, como te decía anteriormente, que hacíamos 21 días, un mes en México, por ejemplo, en el entrenamiento de altura, pero íbamos a una preparación en Europa y a veces íbamos 2 meses, 3 meses, estábamos separados de la familia, entonces que es un sacrificio, ¿no? Pero bueno, para lograr un objetivo realmente hay que estar concentrado y tiene que tener constancia en el trabajo. Porque si tú vienes como yo digo, a vacilar en esa etapa, nunca llega al objetivo, ¿no? Entonces hay que estar concentrado. Y entonces yo, por ejemplo, en el caso mío, yo terminé con 99 puntos y algo de por ciento de asistencia al entrenamiento. Es decir, que yo no faltaba nunca, no faltaba. Y entonces yo decía, bueno, yo también tenía la responsabilidad porque también además tuve 16 años en el equipo nacional, pero 14 años y medio era titular. Y yo decía, bueno, yo tengo que estar ahí porque es una responsabilidad que tenía en la espalda, ¿no? Y entonces no podía tener esa oportunidad de no dejar de entrenar. Y entonces creo que es importante el sacrificio que lleva para llegar a un objetivo, ¿no? Claro, y de alguna manera, bueno, creo que esa parte que comentas o los dos puntos fundamentales que comentas, el primero, bueno, que de pronto no puedes salir con los amigos y la fiesta y la demás, ¿no? Pero creo que una de las partes centrales, porque conocemos un poquito de la cultura de Cuba, que es una cultura donde la familia es muy importante, yo creo que eso era lo que de alguna manera era más difícil en un momento dado, ¿no? Como dices, tenías que alejarte prácticamente meses de la familia y yo creo que eso debe ser lo más, digamos, difícil, ¿no? Que les tocó pasar. Sí, sí, realmente, no. Quiero decirte que ahora dijiste algo que es algo muy importante. La familia es la clave. Porque la familia, nosotros, por ejemplo, en el caso mío, siempre, desde la etapa comenzando en el deporte, siempre nos apoyaban en todo. Yo me recuerdo que íbamos, cuando yo empecé en la ESPA, cuando tenía 15 años, íbamos a los juegos, por ejemplo, había un evento que se llamaba la ESPA, Copa ESPA, o Copa Cerro, pelado. Y entonces iban los hermanos, mi hermana, mi papá, mi mamá, íbamos a los eventos y siempre estaban apoyando. En la Liga Mundial, por ejemplo, era el evento más importante del voleibol en Cuba y era el deporte que más movimiento de personas que iban a la ciudad deportiva. Eran de 15.000 a 20.000 espectadores. Y entonces ahí me recuerdo ¿qué pasa? Que en el caso del femenino jugaba el Grand Prix, pero jugaba en diferentes países. Pero en el voleibol, la Liga Mundial sí se jugaba fuera y jugaba en Cuba. Y entonces siempre se le daba mucho seguimiento a esos juegos
Y mi familia, me recuerdo que siempre ellos reservaban una parte y entonces mi hermano, que era el que organizaba, mis hermanos, que iban toda la familia y amistades vestidos de blanco, con una cinta y decía, Diego, aquí están tu gente aquí. Y entonces un grupo que eran apoyando, era la familia amistades que siempre estaban apoyando en la Liga Mundial. Por eso te decía que la familia es importante. Cuando estábamos en el extranjero siempre, bueno, de una forma u otra, siempre estábamos comunicando, ¿no? Y entonces ahí estaba la mujer, los hermanos, mi mamá, mi papá. Entonces siempre estábamos, lo que hacía falta, cuando yo no estaba, ellos apoyaban en lo que haga falta con los hijos. Quiere decir que la familia es clave, como digo yo, ¿no? Es importante en la etapa de desarrollo como deportista activo. No, y además esa parte que claro, perdón, esa parte que te agradecemos que nos compartas en tus inicios, ¿no? Lo que nos comentas, o sea, tu mamá hizo y deshizo porque pudieras estar dentro de, ¿no? Y yo creo que desde ahí se nota lo importante que es y lo fundamental que es el apoyo de la familia desde el principio, no cuando ya está el triunfo, ¿no? Sino al principio, creo que esa es la parte fundamental. Exactamente, exactamente. Porque es la etapa bonita, que estén tu familia al lado tuyo ahí cuando ganas, cuando pierdes, y con lo que te estimulan siempre en cada momento. Yo te decía anteriormente el tema de la Liga Mundial, yo me río, porque siempre, para la Liga Mundial, siempre mi hermano mayor Eduardo organizaba y llevaban dos guaguas enteras, que iban a apoyar a la Liga Mundial. Quiere decir que algo, uno realmente, uno se ríe ahora, ¿no? Pero verdad que siempre, cuando tú hacías así, mirabas para atrás, veía que estaban ahí estaba, independientemente está el pueblo de Cuba, ¿no? Por supuesto, pero estaba, la familia estaba ahí, siempre apoyando. Así es. Oye, Diego, ¿alguna anécdota que haya marcado tu carrera como voleibolista? Bueno, te diré que en el año 1990 fue el Campeonato Mundial en Brasil. Y entonces, yo en mi mente no tenía, nosotros teníamos, era colectivamente ser campeón del Campeonato Mundial. Y quiere decir que individualmente no tenía en mente nada. Y entonces, después que ganamos la semifinal con Rusia, con Unión Soviética en aquel momento, me dice uno del colectivo, Raúl Vichy, que fue también del equipo nacional, me dice, oye, tiene la posibilidad de ser el mejor pasador del campeonato mundial. Y yo decía, pero no, eso es muy difícil. Si estaba en Brasil y estaba Mauricio Lima, que era uno de los mejores pasadores del mundo en ese momento. Entonces estábamos ya en la uniformación, en la parte de atrás, viene la premiación y demás, y viene el pasador de Mauricio Lima y dice, Mauricio Lima, el mejor defensor del campeonato mundial. Y yo dije, si Mauricio Lima fue el mejor defensor, entonces el mejor pasador soy yo. Y entonces, así fue, compadre, así fue. Y bueno, me dijeron, bueno, mejor pasador, y a partir de ahí me di cuenta de que realmente que podía tener varios títulos más, ¿no? Sea colectivo, individual, ¿no? Y entonces, pero fue algo en la mente, ¿no? Porque realmente fue algo bonito, el inicio de un resultado individual y te puedo decir colectivamente, porque claro. ¿Qué pasa? Que en la década del 80 el mejor resultado del voleibol masculino fue en el año 81, que obtuvieron la medalla de plata en la Copa de Campeones, pero tenía el resultado en esa etapa. Yo empecé en el 85, entonces me recuerdo que el entrenador Samuel, Orlando Samuel, el entrenador principal, siempre nos decía que a estas generaciones le hace falta tener un resultado a nivel mundial. Y entonces así fue. En el año anterior fuimos campeones de la Copa del Mundo.
Y entonces quiero decirte que fue el primer resultado más importante colectivo con el equipo voleibol masculino de estas generaciones, ¿no? Fue en 1989 cuando ganamos la Copa del Mundo y en el año 1990, como te decía anteriormente, obtuvimos la medalla de plata que discutimos con Italia el título y perdimos 3-1 un buen partido y cogimos la medalla de plata. Así es, así es. Por ahí comenzamos, Oye, por ahí comenzamos. no, dime. Sí, que por ahí fue cuando comenzamos ya los resultados a nivel mundial, ¿no? Y a partir del 89. Claro, también no participamos en los Juegos Olímpicos de 1988. Y entonces quiere decir que no hubo otros eventos así, porque la Liga Mundial comenzamos a partir del 91, porque en 1990 Cuba no participó. Quiere decir que comenzamos a partir de 1991. Y en mi carrera deportiva realmente fueron 15 medallas que yo tuve, ¿no? Con el colectivo a nivel mundial, sea Liga Mundial, o sea Copa del Mundo, o sea Copa de Campeones, ¿no? O 4 grandes. Así es, así es. O campeonatos mundiales. Ahora se llama, ahora la Liga Mundial, por ejemplo, ahora se llama Liga de Naciones. Así es. Antes era Liga Mundial. La famosa LNV, exactamente. Exactamente. Oye, y siguiendo un poquito con esa anécdota que nos comentas, nos queda claro deportivamente hablando el porqué del sobrenombre de Mago. ¿Pero hay otra razón? Sí. Tú sabes que, bueno, René Navarro, el locutor, él siempre le pone, o me puso el mago, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que yo también, paralelamente, yo también hacía, o hago todavía, magia con carta, magia con diferentes cosas, ¿no? Y entonces, quiere decir que era, como yo decía, como una combinación entre las magias y yo como que era pasador, me decía el mago, ¿no? Y entonces, mucha gente me dice el mago a partir de ahí, ¿no? Después de René Navarro, el apodo, el mago. Y entonces, es una combinación, una combinación. ¿Y qué pasa? Que en el tema de las cartas, yo siempre disfrutaba mucho porque yo en Cuba me invitaban, por ejemplo, a una entrevista y a veces me decían, llevo un juego de cartas o me la sacaban. Y entonces hacía una magia, y entonces me hacían la entrevista y me hacían la magia. Y con el equipo, sea en el avión, sea en el autobús, estábamos siempre haciendo magia y disfrutando un poco, ¿no? Claro. Sí. No, pero como dices, o sea, qué buena combinación tanto de una de la otra, porque verdaderamente a los que nos tocó todavía el privilegio de verte jugar, aunque sea por televisión y demás, o sea, realmente era magia lo que hacías al acomodar un balón. Sí, realmente te puedo decir que había un pasador de Francia que realmente era el pasador, el ídolo, vamos a decirle así, como es más jugado en ese momento. Hay varios pasadores que han tenido de mucho nivel, pero me gustaba como el sistema de juego. Entonces, a partir de ahí, un poco que algunas combinaciones que tenía que podían entrar al equipo. Entonces, a partir de ahí, un poco y al final el pase es como una magia. Definitivamente. ¿No? Por ejemplo, es que yo siempre le digo a los jugadores y a los amigos, yo siempre he hablado mucho del tema, por ejemplo, en el mismo entrenamiento, yo le decía a un jugador, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Chocolate? Coge chocolate. El chocolate es un pase, ¿no? Y un poco para ponerle sabor al entrenamiento diario. Son 3 horas y media, 4 horas en la mañana y 3 horas y media, 4 horas y todos los días. Entonces hay que un poco darle un sabor al entrenamiento y después ya en el juego es más fácil, ¿no? Sí. Y entonces siempre disfrutar, ¿no?
disfrutar, que es lo más importante en el deporte. Efectivamente. Bueno, mira, ya nos has contado muchas situaciones, insisto, te agradezco todo lo que nos estás compartiendo, pero ¿cuál es tu mejor recuerdo en el deporte? Yo pienso que, por ejemplo, te puedo decir que, como te dije anteriormente, cuando tuvimos la medalla de oro, la Copa del Mundo 89, me recuerdo que anteriormente fue la Copa del Mundo el femenino también, y fueron campeonas de la Copa del Mundo. Y entonces, a los 3 días comenzaba el masculino. Entonces, las muchachitas dejaron una cartica: bueno, ustedes tienen que ganar igual, si nosotros ganamos, ustedes tienen que ganar. Y bueno, un poco que fue un estímulo, ¿no? Para nosotros. Y entonces nosotros decíamos entre nosotros, bueno, si ganamos las mujeres tenemos que ganar también. Y bueno, y ganamos la Copa del Mundo. Y cuando regresamos, nos esperó el equipo femenino, nos esperó en el aeropuerto. Y entonces hicimos un recorrido por todas las calles de La Habana. Habían 3 titulares de femenino con 3 masculinos, después 3 y 3 así, y así hicimos un recorrido, pero algo lindísimo, ¿no? Lindísimo. Y entonces después tuvimos un intercambio con Fidel Castro. Hicimos un intercambio muy bonito, ¿no? Porque bueno, ya habían estado con el femenino y después lo hicieron ya esta parte con el masculino, pero fue algo importante, ¿no? Yo pienso que también cuando ganamos la Liga Mundial del 98, también me recuerdo que el presidente Fidel Castro invitó al equipo a la Asamblea Nacional, y entonces hicimos un intercambio con todo el colectivo. Entonces, en el año 99 me recuerdo que vamos a la Liga Mundial y hay 3 jugadores que eran titulares que no pudieron participar, y obtuvimos la medalla de plata. Y Fidel dijo: bueno, si yo recibí a ustedes en el año 98, que fueron campeones, para mí esta medalla de plata es como si fuera la medalla de oro. Y él fue al aeropuerto y nos recibió en el aeropuerto, y fue algo muy lindo, ¿no? Pero a los 2 días nos fuimos para los Juegos Panamericanos de Winnipeg. Entonces, sin los 3 jugadores que te decían que eran principales del equipo, que no pudieron participar tampoco en los Juegos Panamericanos, y el opuesto que no pudo participar en los Juegos Panamericanos para la final, que fue con Brasil. Y le ganamos nosotros los Juegos Panamericanos. Fue como fue un estímulo, como te decía anteriormente, ¿no? Un estímulo y un intercambio. Y nada más el presidente de un país recibirte en el aeropuerto, cogimos la medalla de plata, es como si fuera, y decirnos que es como si fuera la medalla de oro. Y entonces fue algo muy bonito. No, pues sí, son anécdotas impresionantes, Raúl, por lo que nos comentas, pues no solamente se quedó en lo deportivo, ¿no? Sino el tener la experiencia, como tú bien dices, yo creo que en cualquier país que te reciba tu presidente y te reconozca lo que hiciste, digo, debe ser algo maravilloso. Exactamente. Quiero decirte que en el año 1991, los Juegos Panamericanos fue en Habana, y en La Habana, y entonces nosotros fuimos campeones de los Juegos Panamericanos, y fue la medalla 140 de oro, y se cerramos con el voleibol masculino, que fue la medalla 140. También fue algo importante también, porque bueno, decían, bueno, ya Cuba, ya habíamos ganado colectivamente como país los Juegos Panamericanos, y nosotros teníamos que aportar a la delegación. Claro. Entonces fuimos la última medalla en los Juegos Panamericanos de Habana 91. O sea, redondearon el número ahí con ustedes. Exactamente. No, pues insisto, todo esto de verdad es una excelente experiencia, pero bueno, viene una situación en la cual yo te quiero preguntar, ¿en qué momento tomas la difícil decisión de dejar el voleibol como jugador activo? Sí, te diré que yo tenía pensado, ¿no?
después de los Juegos Olímpicos de Sydney, retirarme. Yo tenía 35 años y entonces el entrenador, que hubo renovación del colectivo de entrenadores, hablaron conmigo para que siguiera, comenzar el ciclo olímpico, para seguir apoyando. Y entonces estuve un año más, estuve hasta el 2001, y entonces en el 2001, realmente después de los Juegos de Norseca en Barbados, fue la última competencia internacional, y entonces a partir de ahí comencé a la otra etapa, como yo digo. Siempre cuando uno se retira es muy difícil, ¿no? Porque yo siempre le digo que hay que prepararse desde el punto de vista mental, desde el punto de vista emocional, de diferentes temas, también, ¿no? de diferentes temas, ¿no? Y entonces, exactamente, y estuve alrededor, hice mi maestría en esa etapa ahí del 2001. Y entonces, bueno, pues nada, después tuve como 2 años y entonces me llamaron el presidente de la Federación Omelio en aquel momento y para comenzar como entrenador del equipo nacional en el colectivo de entrenador, y comencé en el 2003. A finales del 2003 estuve en una etapa difícil, ¿no? Difícil porque uno siempre es práctico, ¿no? Activo, y entonces un poco sentado en el banco, un poco complicado, pero me recuerdo que me decían, tuve dos entrenadores de mucha experiencia, Ñico Perdomo y Roberto, y siempre me apoyaron muchísimo, muchísimo, porque me decían de que yo no soy atleta ya, yo soy entrenador. Y entonces, un poco a poco fui entendiendo por qué, cómo el cambio ese, ¿no? Pero bueno, estuve alrededor de 2 años y medio realmente. Y fue, como yo decía, fue una escuela, ¿no? Claro. Una escuela. Porque como yo le digo también a los mismos atletas, en la etapa mía, por ejemplo, tu historia como atleta es una escuela. Porque tú tienes que coger un pedacito de cada entrenador que han tenido a tu lado, ¿no? Y eso siempre es, que tuve la posibilidad de trabajar con varios entrenadores de nivel, ¿no? En Cuba y en el mundo. Por ejemplo, en Cuba estuve cuando comencé en la etapa cuando comencé en la ESPA Nacional, Justo Morales, un entrenador, un pedagogo número uno, como yo digo. Después tuvo Juan Díaz, un entrenador, un buenísimo entrenador. Después estuve con el equipo nacional, estuvo Orlando Samuel, con los resultados que ha tenido a nivel mundial, Juan Díaz. Entonces después fue entrenador con el equipo nacional. Y Gilberto Herrera, que estuvo un año nada más, que fue el que menos tuvo, que tuvo un año. Y entonces cada uno es un libro diferente, pero siempre hay que coger algo de cada uno que es importante, ¿no? Para tú desarrollarte como entrenador. Y yo tuve la posibilidad también en la Liga Ibeco Palermo, que fuimos campeones europeos. Ahí estaba Raúl, el argentino. Quiere decir que es un entrenador de primerísimo nivel, porque él ha sido entrenador también de España, ha sido de Polonia, de Irán. Es decir, que ha tenido un resultado de primer nivel. Y aprendí mucho de todos. Yo siempre es bueno aprender de todos los entrenadores. Así es. Así es. Y entonces, pues, hacer tu libro, ¿no? Hacer siempre tu se lo propia digo mucho historia, ¿no? Exactamente. Y fíjate, perdón, Raúl, precisamente en ese mismo sentido es la siguiente pregunta, ¿no? Aunque ya nos adelantaste un poquito, era precisamente el que nos contaras un poco de cómo fue la transición de jugador a entrenador. Sí, te diría antes, no, te estaba explicando anteriormente sobre el tema, sí. ¿Qué pasa? Que esta parte, yo estuve, como te dije anteriormente, yo estuve 2 años que estaba en la preparación, ¿no? En la maestría, comencé mi doctorado, quiere decir, y entonces en esa etapa estuve como 2 años más o menos, y
cuando comencé como entrenador es como un proceso, ¿no? Es un proceso que no, porque no es lo mismo ser atleta que ser entrenador. Tú no, lo que no puede ser es que tú seas atleta y automáticamente comiences de entrenador. Eso es un proceso porque el estudio siempre es importante, el desarrollo y la actualidad. Exacto. Actualidad, porque si no tienes actualidad te quedas atrás. Y creo que es importante siempre estar actualizado, ¿no? Sistemáticamente, porque no solo es la superación, sino está en lo que está pasando actual. Cada día se está cambiando, ¿sí? El voleibol siempre está cambiando sistemáticamente. Ahora mismo la preparación, por ejemplo, hoy, como hay materiales, por ejemplo, para tú entrenar, que antes no había lo que hay hoy en la actualidad. Y entonces es como el preparador físico. El preparador físico es igual, ¿no? Y es una etapa, pero una etapa bonita, ¿no? La etapa bonita, porque a mí realmente siempre me ha gustado mucho ser entrenador. Me ha gustado realmente. Sí, digo, de alguna manera, como lo comentas, ¿no? La actualización es fundamental y sobre todo ahora con el apoyo de la tecnología, ¿no? Que anteriormente, pues bueno, estaba mucho más limitada, pero hoy con esta parte de los análisis a través de la computadora, de los videos y demás, o sea, es una ayuda, es una herramienta invaluable. Exactamente. No, la estadística con la computadora, ahí no hay para dónde moverse. No hay para dónde moverse. Porque sabe, bueno, cuando tú atacas, si tú atacaste fulano de tal, por la diagonal, si de 10 ataques, atacaste 9, bueno, si atacó 9, entonces no desbloquee la línea, no, tienes que bloquearle la diagonal, pues a eso no falla. Y entonces ahí la computadora te dice por dónde ataca, por dónde hay que, cómo hay que bloquear, cómo hay que, entonces un poco que te da mucha información, ¿no? Igual que el saque, para dónde va a sacar, si saca de la 1, si saca de la 5, si es floating, si es suspensión, cómo hay que ubicarse en la ubicación para el recibo, cómo es el pasador, por ejemplo, el pasador cuando el pase llega a la 3 y 2, cuando el pase llega a la 3 y 2, cuánto, qué por ciento es para la 4 o por la 3, cuándo es que está a metro y medio o a metro de la net, si juega por el centro o no juega por el centro. Hay pasadores que nunca juegan por el centro, cuando está a 1 metro no juega nunca por el centro. Entonces ya, como yo le digo, como le dicen en Italia, lectura, ¿no? Y entonces es lectura y hay centrales que no te saltan. Y entonces a 1 metro o a 1 metro y medio ya tú puedes desplazarte, porque cuando tienes a 1 metro y medio, ahí te lo dice la estadística, que a 1 metro y medio tiene el mayor por ciento para 4. Entonces el central ya tiene ya un paso adelante ya, porque tiene la información clarita ahí. Así entonces, por eso la estadística es para leer el juego o varios juegos. Pues ahora tú vas, por ejemplo, vas a analizar Italia y tú sabes que Italia, pero a lo mejor Italia con Cuba no te juega como Italia con Polonia. Exacto. Pero cuando tú tienes Italia con Cuba, con Polonia, con Rusia, ya tú puedes sacar realmente de varios juegos, ¿no? Y ya cuando tú le haces así, que divide, ya te dice, bueno, no hay otra. Entonces hay que proyectarse a lo que está pasando ahí. Así es, ¿no? Los números son fríos, ¿no? Son fríos y además no mienten. Exactamente. Así es. Bueno, sabemos que también has tenido alguna experiencia en la administración deportiva y pues queremos preguntarte de tu experiencia al frente de la Federación Cubana de Voleibol. Sí, te diré que yo estuve desde el 2006 hasta el 2011. Quiero decirte que fue una etapa muy bonita, muy bonita. Fue una etapa, como yo digo, una etapa diferente. Una etapa diferente. En esta etapa yo, por ejemplo, no tuve la posibilidad de las contrataciones en esa etapa. No había aprobado a otro nivel.
el tema de las contrataciones, pero en la etapa esa del 2001 fue cuando varios atletas que se fueron, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que fue un poco difícil en esa etapa, en ese sentido. Pero había un colectivo de trabajo, un colectivo muy bueno, un colectivo muy bueno. Y teníamos que darles, por ejemplo, yo tuve prácticamente como un mes que yo estaba entrando realmente, organizando todo, cómo se mueve lo que es la federación, y en Cuba le dicen la Comisión Nacional del Deporte, ¿no? Del voleibol en este caso. Y entonces teníamos las comisiones de trabajo, por ejemplo, sea las comisiones de prensa, comisiones de arbitraje, como comisiones de diferentes, que entonces siempre trabajamos en conjunto, siempre constantemente, y fortalecimos también las comisiones de trabajo de los colectivos de cada uno de los equipos nacionales, masculino, femenino, juveniles, cadetes, voleibol de playa. Y entonces fue una etapa muy bonita y con un resultado. Realmente, por ejemplo, en el caso del voleibol femenino, en el 2007 fuimos campeones panamericanos, que fue en Río, y fue la medalla más espectacular de la delegación. Me recuerdo que fue 3-2 con Brasil, como si fuera hoy. Y el equipo también fue subcampeón en el Grand Prix y cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Beijing. En el caso del masculino, fueron subcampeón mundial del 2010, un equipo joven, quiero decirte que fue el equipo más joven de ese evento. Y obtuvimos la medalla de plata. En los equipos juveniles, fuimos campeones olímpicos juveniles. No me acuerdo ahora el país, pero fuimos campeones olímpicos en el 2008, 2009 creo. Y en el 2000 fuimos subcampeones mundiales juveniles en India. Me recuerdo que estaba León, que León ahora te puedo decir que es el mejor jugador del mundo en este momento prácticamente. Estaba en el equipo, varios otros jugadores, Cepeda, otros jugadores importantes, y obtuvieron la medalla de plata. Se perdió 3-2 con Brasil, discutiendo la medalla de oro. Quiere decir que ahí estaba el relevo. Y en el caso del voleibol de playa, ahí fueron campeones centroamericanos, panamericanos, y se obtuvieron varias medallas de oro en circuito de Norseca. Quiere decir que fue una etapa muy bonita. Entonces, ¿qué pasa? Que en el voleibol teníamos bien organizado a nivel nacional la reserva de los jugadores que eran los que podían entrar a los equipos nacionales. Y entonces estaba muy bien, que es la continuidad del trabajo que se ha hecho Cuba, ¿no? Lo que era perfeccionar, como yo digo. Y ya después, cuando pasó, a partir de que pasó el primer mes, segundo mes, tercer mes, ya era más fácil, ya iba caminando todo, iba avanzando bien todo. Una experiencia muy bonita, ¿no? Ahí realmente también tuve la posibilidad de entrar varios jugadores, atletas de equipos nacionales, que entraron a los diferentes colectivos. Por ejemplo, comenzó Regla Torres, que es la mejor atleta del siglo XX. Así es. Sí, la pusimos en el colectivo del femenino. Varios Pavel Pimienta comenzó con el masculino en el colectivo. Ahora mismo el entrenador del equipo actual del equipo nacional, Nicolás Vive, también lo insertamos en el equipo juvenil primero, después con el equipo nacional. Quiere decir que hay varios que son jugadores que han estado ahí y también insertaron también atletas en la Comisión Nacional, como Mireya Luis, que en aquel momento era la vicepresidenta, y estaba Idalmis Gato, por ejemplo, que atendía la gloria del deporte, que son también campeonas olímpicas. Y entonces, bueno, varios atletas, Lorenzo Martínez también, medallista olímpico,
también estaba atendiendo la parte económica. Es decir, que hay varios atletas que estaban insertados, porque ¿qué pasa? Que yo siempre digo que, por ejemplo, en los equipos nacionales, en los equipos como entrenador, siempre es bueno una mezcla de atletas, porque en el caso de nosotros, por ejemplo, yo soy práctico. Los que fuimos jugadores somos prácticos, pero también es la combinación de entrenadores teóricos, que son más teóricos, ¿no? Son más teóricos, entonces es una mezcla. Siempre es bueno tener los jugadores de práctico y teórico, ¿no? Porque bueno, pero yo siempre le decía, por ejemplo, que era muy importante desarrollar, por ejemplo, en el caso de los atletas, desarrollarse desde el punto de vista teórico, ¿no? Porque es más fácil llegar a la parte teórica. Ya cuando tú hiciste la práctica, la tienes. Tú la tienes como en los equipos nacionales y demás. La parte teórica es un proceso, ¿no? Pero que es más fácil, porque los que son más teóricos le pasan más, porque nunca llegan a la práctica. Exacto. ¿No? Pero sí, cuando tienen en un colectivo que tienen varios entrenadores, llega a una mezcla, a un equipo, como digo yo, ¿no? Un equipo de trabajo, que es lo más importante, ¿no? Así es, y creo que esa es una parte fundamental del éxito de lo que se llama la escuela cubana de voleibol, ¿no? El que precisamente llevan un buen proceso en todo este sentido, que siempre hay gente atrás en un momento dado, o sea, no se termina la cantera, sino que siguen trabajando, ¿no? Con las categorías menores. Y bueno, precisamente ahorita que comentabas todo esto, creo que es precisamente lo que te decía, un ejemplo a seguir, porque ustedes no se quedan nada más con la cuestión práctica. Tú bien lo comentabas, tú te seguiste preparando, conocer todo lo que es la parte teórica, la metodología y demás, y creo que eso amalgamó precisamente el que se pudiera llegar a esto. Y bueno, creo que prácticamente un éxito en las tres vertientes del deporte, ¿no? Como atleta, como entrenador y como directivo. O sea, creo que más no se puede pedir en esta vida deportivamente hablando, ¿no? Y tocando el tema de la formación de los atletas y demás, yo te pregunto, ¿qué opinión tienes sobre los logros de los voleibolistas cubanos que participan en las ligas profesionales de Europa? Sí, bueno, te diré que, por ejemplo, en este colectivo ahora que hay, ahora mismo, en el caso del masculino, por ejemplo, lleva alrededor de 4 años, te puedo decir hasta 5 años ya, que están en diferentes ligas. Estuvieron como 4 años en Argentina, principalmente, y ahora, en este momento, están en Europa. Entonces, están sea Italia, sea Polonia, sea Francia, y eso es positivo, ¿no? Eso es positivo porque estás en el primer nivel, te vas desarrollando desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista como persona, y entonces yo pienso que esa es la clave para el desarrollo, porque tú no puedes ir atrás nunca. Entonces, hoy lo que está pasando en la actualidad, todos los que estamos alrededor del deporte, de una forma u otra, estamos muy contentos porque lo que está pasando que el desarrollo está ahí. Y entonces, pienso que sí, que por ejemplo, como te estaba explicando anteriormente, el voleibol masculino no clasificaron para los Juegos Olímpicos, pero ahí está la continuidad, porque ahora yo pienso que este ciclo olímpico que ya comenzó ya, porque termina los Juegos Olímpicos, pero la continuidad terminó en el 2020, y a partir del 20 fueron a diferentes ligas. Quiere decir que comenzó el ciclo ellos para el desarrollo para el próximo 2024. Entonces, yo pienso que es va a tener el mejor resultado, va a ser en este ciclo olímpico, en el caso del voleibol masculino, ¿no? En el caso del voleibol femenino, hay muchas jugadoras también jóvenes que están en diferentes ligas, y yo pienso que sí, que lo que va a esperar un poquitico más en el caso del femenino, porque hay varias jugadoras, pero va un poquitico más, pero sí va a venir, seguro va a venir, eso con el proceso va a tener los resultados seguro.
Y en el caso del voleibol de playa, igual. Lo que pasa es que en el voleibol no hay diferentes ligas, pero bueno, ahora están en los circuitos no seca, y hay algunos que están en el circuito mundial, que están en el trámite de la clasificación olímpica, principalmente en el voleibol femenino. Pero yo pienso que sí, que ahí está la continuidad, está ahí, está ahí, está ahí. Y tenemos muchos jugadores interesantes, Así es. Y bueno, precisamente siguiendo con este tema, ¿cuál es tu opinión de las nuevas generaciones del voleibol cubano? Bueno, te diré que tienen todas las posibilidades a vivir por haber, como te decía anteriormente, tienen todas las posibilidades de vivir por haber. Como te decía, en las diferentes ligas te dan la posibilidad de tú desarrollarte a nivel mundial. Por ejemplo, en Europa tienes la posibilidad de desarrollarte a nivel mundial. Y entonces tiene la juventud, como no tuvimos nosotros en aquella etapa de nosotros, por ejemplo, ¿no? Y entonces tienen todas las posibilidades a vivir por haber. Y entonces, nada más llegar a los colectivos de entrenadores y transmitirles su experiencia, conversar con los entrenadores, intercambio con los atletas que no estuvieron, con los más jóvenes también, y aportar. Quiere decir que ahí el futuro, el talento está. Exacto. El talento está. Pero yo sí estoy claro que el resultado está ahí. Está ahí, hay posibilidades reales para este ciclo olímpico. En el caso del voleibol masculino, ahora este año tenemos lo que es la clasificación para la Copa de Naciones. A la vez que entremos a la Copa de Naciones, es más fácil para tú llegar al otro nivel, que es el nivel ya, no a nivel de Norsec y Panamericano, sino a nivel ya mundial. Entonces, exacto. Los resultados, los equipos de primer nivel son Italia, Rusia, Polonia, Europa, Francia. Y entonces, entrar a la Liga de Naciones ya está a otro nivel, ¿no? Exactamente. Oye, Raúl, y para volver un poquito a la nostalgia, ¿qué es lo que más extrañas de aquellos días en la Selección Nacional de Cuba? Cuando empezaba, por ejemplo, que mi mamá me decía, papi, vamos, de pie, que tiene que ir al entrenamiento diario. Después, bueno, ya mi mujer, ya te acuerdas que tú te separas de tu mamá y ya con tu mujer, y entonces por las mañanas temprano ir para el entrenamiento diario. Vaya, eso es lo que siempre, tú sabes, era la continuidad en aquel momento, ¿no? Algo lindo, ¿no? Y como uno disfrutaba en aquellos tiempos, ¿no? Eso, como yo siempre digo, como tú mismo lo estabas explicando, yo tuve la posibilidad de tener esas 3 etapas de atleta, de entrenador y de presidente de la federación. Pero lo más bonito y más lindo que hay en la vida es de atleta. Y entonces hay que aprovecharlo. Por eso te decía, la juventud tiene que aprovechar al máximo aprovechar en general, porque es la etapa más linda, más bonita, porque no es la otra, el entrenador está en otra etapa y los administrativos tienen otra etapa, y entonces el que es atleta no sabe nada de lo que está pasando allá, y entonces ya todo te lo dan en la mano, y entonces es bonito, ¿no? Porque nada más lo tuyo es jugar, lo tuyo es estudiar, tener resultados y triunfar. Efectivamente, no comparto y concuerdo totalmente contigo. Diego, ¿cuál es tu próximo o próximos retos? Bueno, el próximo reto es luchar contra la pandemia. De inmediato, ¿no? No hay otra ahora. Ahora es resolver el tema del COVID, el corona COVID. No es fácil, es global. Entonces, esta hora es que hasta que se estabilice para ver después, porque es impredecible el futuro, ¿no? Es impredecible. Sí, Todavía, ahora en este momento es. Sí. Sí.
Sí, 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 como dices, es impredecible y más bajo estas circunstancias. Exactamente, exactamente, exactamente. Pues mira, Hay que cuidarse, cuidarse mucho, hay que cumplir con las medidas de la salud, hay que cumplir a detalle, a distancia, cerrar la boca, todas las cosas que llevan. Eso actualmente ahí están actualizando lo que está pasando, ¿no? Muy efectivamente, importante, muy importante. y fíjate que bueno, era inevitable hablar de la situación actual, ¿no? Por la pandemia. Y en este sentido, bueno, aunque ya nos comentas un poquito, yo te pregunto, ¿cuál es tu perspectiva de lo que sucederá con el voleibol en el contexto mundial por el coronavirus? Bueno, realmente, sí, sí, actualmente hay países que están jugando en diferentes ligas. Hay, y ha comenzado en diferentes, por ejemplo, ligas que han tenido que parar Así y es. han que, bueno, y ahora se están preparando con vista a la Liga de Naciones e independencia como está la situación, pero lo más importante es los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces, la sede dijeron que sí, que van a tomar todas las medidas a vida y por haber para que se pueda resolver, para poder y competir en los Juegos Olímpicos, ¿no? Estamos un año atrasados para todos los que clasificaron para los Juegos Olímpicos. Así es. Perdón, perdón que te interrumpa, Raúl, pero precisamente ya entrando en el cierre, esa era una de las preguntas fundamentales desde tu punto de vista. ¿Tendremos voleibol olímpico en este 2021? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Dice el presidente del país y el presidente del evento, de los Juegos Olímpicos, y dice el presidente del Comité Olímpico que se va a realizar los Juegos Olímpicos hasta ahora, ¿no? Yo pienso que sí se puede, todas las medidas por haber para que no tengan problemas en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y todos los que clasificaron están locos por hacer un granito y tener su resultado ahí en los Juegos Olímpicos, ¿no? Pasar a Sí, la historia, como yo digo yo, ¿no? sí, a final de cuentas creo que va a ser histórico, en el caso de que ojalá se lleven a cabo, va a ser histórico esta parte de los Juegos Olímpicos porque va a ser totalmente distinto, ¿no? Por las medidas sanitarias, porque quizá los equipos no lleguen todos en su mejor momento. A final de cuentas creo que va a haber muchas circunstancias que van a rodear esta parte. Sí, 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 sí. Fíjate que estaba mirando, por ejemplo, en el fútbol, por ejemplo, he visto que yo le doy seguimiento a Barcelona, Real Madrid, y he visto, hay muchos jugadores que se han lesionado, porque también hay juegos muy seguidos. Cada 3 días tienen que jugar o la Copa, o la Supercopa, o la Copa Champions, o la Liga, y entonces, como hubo retraso, entonces, a partir de ahí, muchos jugadores que se han lesionado, ¿qué sugiero? Que tienen que cuidarse mucho, tienen que cuidarse desde el punto de vista del COVID y de las lesiones. Entonces, hay que prepararse bien en ese sentido porque es muy complicado, ¿no? En esta etapa es un poco complicado. Pero yo pienso que tenemos que salir, como yo digo, pensamiento positivo. Pensamiento positivo. Esto pasa, tiene que pasar y tiene que pasar. Ahora con el tema de las vacunas, la situación con la vacuna ya que está, pero que funcione como debe ser bien, ¿no? Para Exacto. resolver todo y seguir adelante. Pensamiento positivo. Ante todo, ante todo. Raúl, la verdad es que estamos eternamente agradecidos por esta disposición de tu parte. Te agradecemos infinitamente el favor de tu participación. Te lo decía en un principio, para nosotros y para los que fuimos voleibolistas hace muchos años, no voy a decir cuántos para que no saquen cuentas, pero bueno, para todos nosotros y en especial para mí el tener la oportunidad de platicar directamente contigo es todo un honor, de verdad es todo un honor. Te agradecemos infinitamente esta participación y para cerrar, yo quisiera pedirte el favor
de que le dirijas un mensaje, sobre todo a los niños y a los jóvenes que practican no solamente el voleibol, sino cualquier deporte, pues un mensaje motivacional, ¿no? Porque lo platicábamos al principio y creo que también un poquito fuera de cámaras. Hoy la situación es muy difícil por este punto que hablábamos de la pandemia y hay chicos, hay niñas, hay jóvenes que no queremos que pierdan esa pasión por seguir practicando su deporte. Sabemos que en casa no es lo mismo, pero es preferible hacer algo a no hacer nada, ¿no? Y nos encantaría un mensaje de tu parte hacia todos ellos. Sí, no, quiero decirle que realmente, ¿qué pasa? Que en la actualidad hay muchos, por el internet, hay muchos ejercicios, muchos ejercicios, muchos ejercicios. Ahí no pueden estar parados, hay que estar activados, como digo yo, activados, hacer sistemáticamente, hacer su ejercicio diario, prepararse desde el punto de vista físico, porque a medida que estés mejor preparado físicamente, estás mejor preparado mentalmente y es más fácil para lograr los objetivos en esta etapa, ¿no? Y seguir adelante, tener disciplina general, sea en su casa, que en el terreno, que tengan pasión realmente por los ejercicios, por el deporte, para que lleguen a ser grandes como personas, porque es importante ser grande como persona. Si es grande como deportista, mejor todavía, ¿no? Claro. Y después tu familia dice, bueno, mira hasta dónde llegó, porque es el sacrificio y, como digo, la constancia de trabajo. Si van a estar en equipos nacionales o equipos juveniles o equipos de liga, tú tienes que estar ahí concentrado. Que no venga nadie para que te salga para un lado, no, es de frente. De frente. Y cuando terminaste, tú vas para tu casa o para el lugar donde tú vas a estar y estar en la continuidad, ¿no? Diario, ¿no? Pero es importante estar centrado en tu objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, es para ese. Como yo digo, para arriba el lío. Como digo yo, para arriba el lío. Entonces, para arriba el lío. Muchas cosas buenas y muchas cosas buenas a todos los amigos, a ti en especial. Gracias. Y un saludo para todos los amigos de México, que tengo muchos amigos en México. Mi compadre Marquito, también un abrazo desde aquí. Y muchas cosas buenas, que todo va a pasar, todo se acaba. Este COVID hay que atacarlo. Exacto. Pero con todas las cosas que hay que tener controlado, como digo yo, controlado y seguir siempre por el tema de las medidas. Ante todo, sí. Pues Raúl, yo quisiera que pudiéramos hacer el compromiso. Además, sé que te gusta México y que tienes muchos amigos y ahora tienes nuevos amigos acá en México con nosotros. Y pues sabemos, como tú bien lo dices, que todo esto lo vamos a superar. Y por supuesto que en cuanto superemos esta situación, queremos hacerte la invitación para que nos visites en México y especialmente en Tulancingo Hidalgo, donde te vamos a recibir como te mereces, con todos los honores. Desde luego que vamos a seguir en comunicación. Hay muchos planes más, te lo comentaba hace un momento fuera de cámaras, hay muchos planes más en los que sabemos que vamos a contar también con el favor de tu participación, de tu apoyo. Y pues bueno, ojalá y en cuanto esto termine, pues podamos tener el gusto y el honor de podernos saludar de manera personal. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí en lo que te haga falta para apoyar, ahí cuenta conmigo. Vamos a estar en contacto y en lo que te haga falta que te pueda apoyar, de compartir, de abrazarte, como dices tú, personalmente, después que pasa esta etapa, ¿no? Puede ser, ¿por qué no? ¿Cómo no? Claro, gracias. Mira, Raúl, es un pequeño detalle que tenemos para ti. Obviamente, pues de momento no podemos hacerte entrega de manera personal, pero esperemos que Aldo ya esté por ahí preparado. Tenemos un pequeño detalle para ti, que es un reconocimiento, te lo vamos a hacer llegar
vía electrónica, y pues quiero permitirme darle lectura, y dice: el Centro de Iniciación y Desarrollo Deportivo Integral, el Serial Regional Deportivo y el Centro de Iniciación y Desarrollo del Voleibol otorga el presente reconocimiento a Raúl Diago Izquierdo por su destacada participación en el primer ciclo de charlas deportivas 2021 con el tema Mi trayectoria deportiva, el día 13 de febrero de 2021. Es un pequeño detalle, pero de verdad es de todo corazón, Raúl. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. No, nada que agradecer, los agradecidos somos nosotros, insisto, te lo haré llegar vía electrónica, y pues no me resta más que agradecerle a todos por el favor de su atención. Este es nuestro primer ciclo en el 2021, pero ya tuvimos un ciclo de charlas también en el 2020, y bueno, creo que con personalidades de tan alto nivel como lo eres tú, y con tu participación, sabemos que nuevamente será un éxito este ciclo. Raúl, muchas gracias, te mando un enorme abrazo, y bueno, seguimos en contacto para los demás proyectos. Estamos en contacto, un abrazo. Que estés muy bien, Raúl. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Excelente tarde.